Bueno, pues vamos a empezar, perdón por la espera, pero bueno, necesitaban también un tiempo para ponerse sus boas y sus plumas, etcétera, entonces pues es normal. Y nada, yo vengo a presentar a mis compis las Fosfotorras y a Carmen Romero, que bueno, que han propuesto para hoy unos diálogos que van a transitar por lo académico y lo mamarracho, contando cómo los dos ámbitos interactúan y las dinámicas que se producen cuando un lugar como la academia o la institución o la universidad se ve ocupada por cuerpos que buscan con sus prácticas y con su producción de saberes subvertir, cuestionar y plantear situaciones que desestabilicen o que intenten desestabilizar las estructuras de las facultades en las que todas nos educamos. Cuando yo empecé el máster y más tarde cuando me uní a este grupo de investigación, conté un poco mis intereses en las solicitudes de admisión que nos hacen rellenar y entre ellas pues recuerdo que hablaba del situacionismo, de los movimientos sociales y en su diálogo e interacción con el arte y creo que con la propuesta de hoy y con estas intervenciones en las que participan mis compañeras se justifica un poco que hablara de esas dos disciplinas. Precisamente creo que las Fosfotorras son capaces de plantear situaciones de fricción que ponen en escena los malestares, las contradicciones con las que convivimos todas cada día y lo hacen desde los estudios de género y los feminismos y la teoría queer como base. Y precisamente Carmen es una de las personas que más nos ha enseñado sobre los dos ámbitos y que ella esté hoy aquí, aparte de un lujo, es una oportunidad para explorar cómo el cuerpo es el hacedor y el que consuma todas nuestras prácticas, tanto académicas como artísticas. En mi breve recorrido académico, porque yo abandoné la academia, yo también intenté entender qué importancia tenían los cuerpos en la práctica artística, el papel de los modelos, por ejemplo, en las aulas de las facultades de Bellas Artes, los cuerpos no visibilizados, los cuerpos que no importan, como nos ha contado Lucas. Y bueno, creo que hoy estar en la academia, decidir entrar en ella y hacerla un modo de vida implica muchas gestiones. Gestión del tiempo, del esfuerzo, recursos materiales, físicos, mentales y sin embargo el aura que todavía la sigue envolviendo en muchos casos sigue nublando las debilidades y las necesidades de revisión y actualización de la universidad y la academia que parece que todavía está anclada en prácticas que pertenecen a otra época. Así que nada, hoy las Fosfotorras y Carmen dialogarán sobre su experiencia como académicas y mamarrachas y cómo transitan continuamente de un lugar a otro. Quiero salir en un libro de la tarde. Mami, ¿por qué no me está Camila Valde? Uy, perdonadme un segundillo porque es que vengo asfixiada de la academia. Es que no podía ni respirar ahí de los palabras que se sueltan. Ya, bueno, un poquito mejor. A ver. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Todo bien? Bueno. Yo es que estoy con una tensión, de verdad, entre el mamarrachismo y la academia que no me puedo ni aguantar. Porque claro, digo yo una cosa, ¿qué hace una academia como yo? Una mamarracha, me he equivocado. ¿Qué hace una mamarracha como yo en una academia como esta? ¿Qué es lo que hace? Nos pasamos todo el rato hablando de muchas cosas súper interesantes, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, este libro que casualmente me he traído aquí, ¿verdad? Que nadie lo conoce, bueno, no hemos hablado apenas de él, las Fosfotorras, que tanto habla del tema de la deconstrucción del género. Y digo yo una cosa, ¿habrá algún momento en el que hablemos también de la deconstrucción de ese binomio entre academia y mamarrachismo? Pues por ejemplo, ¿y por qué no? Ahora mismo. Eso es lo que hemos venido aquí un poquillo a contar. Entonces, bueno, nosotras, mis compañeras están aquí ahora muy serias, pero bueno, que luego también son graciosas y tal. Nosotros es lo que queremos abordar a partir de esta charla, esta performance, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Vamos a ir analizando distintos contextos donde se articula el tema del espacio académico y el espacio de los mamarrachos. Por ejemplo, uno de ellos, que puede ser espacios de socialización.
¿Qué son los espacios de socialización? Donde yo voy a hacer amiguis, donde me creo importante por un día, donde me creo guay, conozco gente, tal y cual. ¿Cuál es el espacio de socialización de la academia? El congreso, ¿verdad? Espacio de socialización por excelencia, donde vamos con nuestro PowerPoint, nuestros papeles, que pin, que pan, que yo hablo de esto, tú hablas de lo otro, con un lenguaje un poquillo ahí que ya hablaremos después. Bueno, ahí es donde vamos a hacer amiguis las académicas, en el congreso. ¿Dónde vamos a hacer amiguis también las mamarrachas? En las ocupas, por ejemplo, una fiestecita en una ocupa, una convocatoria para una mani, pim pam pum, bueno, esas cositas que también nos encantan. Entonces, para ver un poco esta diferencia entre uno y otro, hemos pensado en analizar los carteles que se utilizan para una cosa y para la otra. Tenemos, por ejemplo, aquí un par de carteles. Un par de carteles que en este caso entrarían dentro de lo mamarracho. Cuando hablamos de mamarracho, es que a nosotros nos gusta meter ahí todo, eso es como un cajón desastre. El activismo, las calles, las amigas, lo que haga falta. Mamarracho es todo y la academia pues es otra cosa. Entonces tenemos ahí un par de carteles y está por un lado el cartel de la manifestación, uno de los carteles de la manifestación del orgullo crítico, que tenemos, bueno, pues hay unos colorcitos de la bandera desviada, una serie de culos que se están tirando unos pedos donde se pone la información, todo maravilloso y espectacular. Sí, muy bien, gracias Vicky por ampliarlo. Ahora vamos, está todo pensado. Vamos ahora al otro cartel. El otro cartel es una fiesta hoy, del orgullo crítico, ¿no? El primero de una manifestación en este caso es una convocatoria para una fiesta. Pues tenemos también lo mismo, ¿no? Los colorcitos de la bandera desviada, Frida Kahlo de Miguel dándolo todo, que sí musiquita, que sí comida, que sí bebida, pim, pam. Ahora vamos a ver cómo sería el cartel del otro espacio de socialización que hemos hablado, el congreso. Un ejemplo. Ay, ¿se ve? ¿No se puede hacer más pequeño? ¿Más pequeño? Sí. No, bueno, no se ve entero, bueno. Arriba pone congreso, aunque no se ve. Entonces, bueno, es un cartel de un congreso que no es un congreso de papiroflexia, es un congreso de sociología. Lo que pasa es que eligieron esta forma de papel arrugado, no sabemos si es un paper arrugado, un artículo científico de alguien que estaba ya un poco alto, bueno. Este es el cartel. No se ve todo, pero arriba lo que pone es congreso tal y cual. Bueno, un poquillo simplemente para ver esa diferencia, un fondo blanco, neutro, papelito, la tipografía, bueno, vemos alguna que otra diferencia, yo no entiendo mucho de diseño, pero hay. Eso por un lado en cuanto a espacios de socialización. Vamos avanzando un paso más. ¿Cómo se configuran estos espacios? Pues claro, sabemos que en lo mamarracho hay espacios no mixtos, ¿verdad? Espacios donde se decide que, pues bueno, hay personas que no están invitadas, muchas veces son señoros, muchas veces son otras cosas. Bueno, entonces en el espacio mamarracho están estos espacios no mixtos. Y os preguntaréis, ¿y en la academia? ¿En la academia hay espacios no mixtos? Claro que hay espacios no mixtos. ¿O es que acaso no hay congresos que están repletos de señoros cis heteros? Pues esos son espacios no mixtos, porque si tú vas a esos sitios no hay nada más que señoros cis heteros, espacios no mixtos dentro de la academia. Tenemos también, por otra parte, además de la configuración de estos espacios, las formas de expresión. ¿Cómo son las formas de expresión en lo académico y cómo son las formas de expresión en lo mamarracho? Me gusta hacerlo así que parece más bueno. Entonces, en lo académico, ¿qué tenemos como forma de expresión por excelencia? Tenemos el artículo científico sostenido por el grupo terrorista APA de armas de citación masiva. Lo conocemos. Bueno, eso por un lado en la parte de la academia. Y frente a eso tenemos en la parte del mamarrachismo, bueno, pues tenemos los fanzines, tenemos los comunicados, tenemos canciones y tenemos los memes, que también en el contexto de la universidad dan mucho de sí, como una vía de comunicación profesorado-alumnado. Entonces, bueno, tenemos esto y ahora, ¿qué otra cosa podemos hablar dentro de Academia Mamarrachismo? El lenguaje. Qué gran temazo, ¿verdad? ¿Cómo es el lenguaje en la academia y cómo es el lenguaje en lo mamarracho? Bueno, pues si pensamos en el lenguaje en la academia, tenemos palabras increíbles y espectaculares como abstract, articular, cartografía, subjetividad, ficción reguladora, artefacto semiótico material. ¿Semiótico qué es semiótico material? Bueno, ese tipo de grandes palabras que llenan nuestras vidas. Eso por la parte de la academia. Y después, por la parte del mamarrachismo, tenemos palabras como cafeta, marichocho, mamarracha, unicornio, tildo, squirting, star emotion, star living, no se me ocurre ahora ningún otro. A ver, tenemos una lista muy larga.
señoro, machirulo, acta, birra, bailoteo, unicornio otra vez, que nos encanta esa palabra, en fin. Eso estaría dentro del lenguaje de lo mamarracho. Seguimos un pasito más y nos vamos con la vestimenta. Otro gran temazo de cómo ocupamos un espacio y otro espacio. La vestimenta. Por una parte tenemos la vestimenta en lo académico. Jerseycito de cuello vuelto al Foucault Style, una gafita de pasta sexy, una chaquetita larga de postmoderner interesante, una maletita y una mochilita con un ordenador portátil porque ahí está todo el conocimiento y algún piercing que se note que yo soy moderna, pero no mucho para no parecer muy punky. Eso por la parte de la academia. Nos vamos a lo mamarracho. Tenemos cuanto más piercing, mejor. Colección y hay que enseñársela al mundo, di que sí. Tenemos mallas de leopardo, tenemos botas de montaña, tenemos riñoneras imperdibles. ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo, estamos que lo tiramos, tenemos purpurina, tenemos fantasía, tenemos chándal, tenemos tutú, tenemos de todo. Eso por la parte vestimenta. Un pasito más. ¿Cómo es la postura? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo colocamos el cuerpo en el espacio de la academia y en el espacio de lo mamarracho? Bueno, en la academia, yo no digo nada, pero un poquito recta la cosa es, ¿verdad? Un poquito rígida, mi mesita delante, no vaya a ser que tenga algún tipo de contacto con el público y me entre algo. ¿Y qué más? Y un micrófono, ¿verdad? Nos encantan los micrófonos. La academia, los micrófonos. Los señoros, los micrófonos. Nos encantan, fantasía, los micrófonos. Y tenemos luego el espacio del mamarrachismo. El espacio del mamarrachismo, que micrófono, pues según el presupuesto, pero no es lo más común, la verdad, por el momento no. Y un espacio en el que normalmente nos sentamos en el suelo, si es una asamblea, algo un poco más horizontal que a lo mejor lo que implica ese espacio de la academia. Tenemos por otro lado también cómo se da esta participación en los dos mundos, en lo académico, estoy dando mucho la espalda, feo, en la academia y en lo mamarracho. Entonces tenemos en la academia, ¿cómo se da esa participación? Unidireccional, maravillosa. Yo llego allí, yo suelto mi rollo, yo hablo, y la otra escucha, y si eso escribe. Y yo sigo, hablo, escucha, escribe. Y si eso, pues abrimos un pequeñito espacio de debate para que esas personas me cuenten qué les ha parecido. Que yo ya luego decido si lo escucho o no, o sigo con mi vaina y sigo contando mi historia, pero bueno. Frente a el espacio de lo mamarracho, donde bueno, parece que se intenta que haya unos turnos de palabra y una participación diferente, y además tenemos la novedad de los maravillosos códigos gestuales. De acuerdo, en contra, cambio de tema. De acuerdo, en contra, cambio de tema, ¿verdad? Para ir regulando la participación. Bueno. Tenemos también cómo se gestiona el tema de los afectos en la academia y en lo mamarracho. En la academia, el tema de los afectos, hablar de los afectos, se habla, pero mejor hablar de los afectos de otras personas, ¿verdad? No voy a hablar yo de mis afectos. ¿Ah, qué? Yo de los afectos de otras, los estudio, los analizo, los comento, genial, maravilloso. Mientras que parece que a lo mejor en el otro entorno se abre un poco un espacio más de mostrar una vulnerabilidad, de algún tipo de un contacto más cercano, de besos, de abrazos, de bailoteos, de perreos, de lo que surja ahí. Tenemos también... y ya vamos terminando de hecho, no hay más que me equivoco. Esto configuraría entonces una especie de currículum de lo académico y currículum de lo mamarracho, ¿verdad? Cuando hablo de currículum de lo académico es esas biografías que mandamos cuando vamos a un congreso, ¿verdad? De cuéntame algo de ti, que nos venimos arriba y mandamos 5 folios poniendo todos los cursos que tenemos, todo lo que hemos estudiado. Entonces, currículum de lo académico, que estaría formado por todo ese desglose de estudios, TFGs, TFMs, tesis doctorales, proyectos de investigación, publicaciones en artículos de científicas de impacto TV, en fin, todas esas cosas. Y por la parte del currículum de lo mamarracho, ¿qué sería lo que cuenta? Pues otro tipo de cosas, pues no sé, por ejemplo, dinamización de talleres, participación en performance, grupos de consumo en los que estás, batucadas en las que tocas, colectivos en los que estás o has estado, cursos de macramé en los que has asistido, en fin, cualquier otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, en realidad, esto que ha sido un poco desde la parodia y desde la exageración, evidentemente, si no se ha entendido ya lo aclaro, está exagerado. Entonces, es un poco nuestra idea de tratar al final dos espacios en los que nosotras nos movemos al final, tanto el espacio más académico como el espacio más mamarracho, por así denominarlo. Y en el fondo intentar encontrar y también tender puentes entre esos dos ámbitos para ver
que también no es todo tan separado como parece, que también habrá unas ciertas continuidades entre uno y otro, y eso es lo que hemos venido también aquí a tratar, cómo nos sentimos desde lo personal en esos dos contextos. Y bueno, yo quería finalizar con este montaje que le hemos hecho a nuestra amiga Balde, que bueno, como creemos que hay una posibilidad de reconciliar estos dos espacios, pues hemos dicho, pues ¿por qué no poner a esta señora con su foldo de leopardo, con su simbología esta de la Universidad Complutense, que ya parece más suya que nuestra, y hemos adaptado, entonces en vez de Universidad Complutense de Madrid, es Universidad Complutense Maritrinis. La E que está tachando, entonces bueno, sería una puerta abierta a que hay una posibilidad de reconciliación entre estos dos espacios. Y ahora voy a dar paso aquí a mi compañera Marichocho para que nos cuenten un poquillo algo más, si os parece bien. Bueno, pues como ha comentado la Greca, lo primero que queríamos plantear para hablar de esta reconciliación o esta continuidad entre ambos espacios, bueno, nuestra propia presencia aquí habla de eso, ¿no? Ocupamos los dos espacios y qué tensiones nos generan. Pero bueno, un apunte antes de entrar en materia es hablar de la performance como, bueno, pues la actuación diaria, que parece que la parte del mamarrachismo se hace más explícita y hay un espacio para la subversión, la transgresión, pero como también ocupar el espacio académico pues supone estar performando una posición, ¿no? Citando a la Lupe, la vida es puro teatro y estamos constantemente actuando, teatralizando, ¿no? Que parezca que en el mamarrachismo es más evidente. Y bueno, pues hablar de estos dos nos generan tensiones tanto en el espacio mamarracho como en el académico, y cómo nos posicionamos nosotras cuando hemos ocupado, pues, por ejemplo, una posición que es leída como una posición de poder, ¿no? Cuando hemos tenido que dar una charla, una ponencia, una clase, que esto también nos pone ahí, nos expone de cierta manera y nos genera, pues, algunas tensiones, ¿no? Si queréis comentamos. Sí, le comentaba a Greca, de todas formas, para quien no nos conozca, somos las Popotorras, Carmen, nos conocemos de la universidad, Carmen ha sido nuestra profe y lo será en el futuro próximo. Y nosotras, igual como ha comentado Vicky, nos conocemos también de la universidad y la sede de Mamarracho. Y en eso lo que queríamos contaros es nuestras experiencias en torno a lo académico al mamarracho y cómo confluyen. Entonces de ahí habíamos pensado, tal y como ha puesto la Grequis, ir como tema por tema y vamos contando nuestras experiencias y las diferencias que hay entre cada una de nosotras y también las que puede o no haber entre el profe y alumnas, si es que realmente en lo académico y lo mamarracho existen tales diferencias o no son tan así. Espectacular. Sí, perfecto. Bueno, pues esto yo, mi experiencia personal era por si alguna más se animaba antes de entrar en materia, ¿no? Bueno, pues como decía, ¿no? Las posiciones que ocupamos dentro del espacio, cómo se configura el espacio académico para nosotras. También, bueno, pues somos mujeres, ¿no? Esto queremos hablar sobre todo de relaciones de poder dentro de la academia, que es evidente que la hay, nosotras también ocupamos una cierta posición de poder, pero como mujeres cis y bolleras, para nosotras la posición se ve bastante deslegitimada en muchas ocasiones, ¿no? Lo que supone nuestra edad también. Somos jóvenes, entonces la experiencia de dar una clase o enfrentarnos a mucha gente, la posición del micrófono, ¿no? Que parece que da un poco de legitimidad, pero nos hemos sentido también bastante cuestionadas, también porque damos ciertos temas, impartimos ciertos temas relacionados con el feminismo y la teoría del género. Y esto ya en sí mismo pues supone
una falta de autoridad frente a esa otra ciencia, ¿no? Objetiva, como diría la Haraway, bueno, pues que tienen un reconocimiento que son incuestionables, ¿no? Y nosotras, pues personalmente hemos vivido experiencias bastante tensas al hablar de algo que parece que no se sabe bien si existe o no, ¿no? O sea, como que se ve cuestionado constantemente. Y bueno, desde esa posición, pues vemos que la posición de poder no es tal, ¿no? En nuestras charlas sobre esto aparecían, pues, más que poder, vulnerabilidad. El enfrentarte a ese momento, el ver cómo, bueno, pues cómo te miran, ¿no? Qué tipo de comentarios, también hemos hablado de la voz entre nosotras, como quizás, o por ejemplo personalmente, para mí el acento también ha sido y es una fuente de malestar, ¿no? En el momento en el que empieza a hablar y cómo el acento está también asociado a pues, andaluzofobia, en fin, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y para mí esto pues también ha sido un espacio de tensiones. Aquí acaba mi intervención. Pues lo digo así. A ver, yo tengo una posición bastante peculiar aquí, ¿no? Porque en realidad vengo a encarnar la academia. Se nota. Se nota. Yo siempre he sido muy académica. En realidad tiene sentido plantarme aquí con la boa de plumas y con la peluca. Y tiene sentido además estar dentro de este entorno porque de alguna manera, como han dicho antes, da la impresión de que cuando, pero veis, ha cambiado el tono de voz, ¿no? Parece que lo que digo de repente tiene un tono mucho más académico, tiene que ver con un propio aprendizaje de la performance. Entonces, yo también estoy performando algo y además lo estoy performando de una forma muy consciente. Y lo soy desde hace bastantes años que llevo dando clase. Performar y estar en la academia desde determinado tipo de posiciones, desde determinado tipo de cuerpos, continúa siendo una anomalía. Son aquellas posiciones, y voy a ponerme a citar, porque en la academia hay que citar, pero porque además las citaciones de las que hablaba no solamente tienen que ver con esa APA terrorista, tienen también que ver con quienes estamos incorporando a nuestro bagaje. Y cuando estamos citando a un montón de hombres blancos muertos, estamos construyendo un universo y un canon de sabiduría que está reforzando la sagrada historia de lo mismo, como diría Haraway. Y entonces, siguiendo a otra gran teórica a la que admiro y amo, que se llama Sarah Amer, voy a hacer un ejercicio de citación donde voy a tratar precisamente de evitar a estos hombres blancos muertos en favor de otras voces, de otras teóricas, de otras posiciones de saber que nos han, digamos, permitido desplazarnos, cuestionarnos y cuestionar estos marcos de la academia. Por eso quería hablar, en este caso, de Patricia Hill Collins cuando habla de las posiciones intrusas dentro de la academia. Y hay un cierto intrusismo. Y hay un cierto intrusismo que tiene que disfrazarse. Y hay un ejercicio de disfraz continuo en esta práctica. ¿Por qué? Porque cuando, tal como ha dicho Cira antes, cuando entras en un aula, lo que se espera es a un señor, generalmente de una cierta edad, vistiendo traje o, si es una universidad o una facultad más moderna, pues quizá una chaqueta más ligera o pues una camisa de cuadros y un pantalón vaquero, ¿no? Pero que encarna el saber. Y esa posición no va a ser cuestionada. Ahora, si entra alguien, no necesariamente con esta peluca, pero sí con unos pelos cortos para arriba, ¿no? Igual no se reconoce de la misma manera. No es el mismo espacio, ni es la misma imagen, ni es, digamos, aquello que queda esperado. Yo además empecé hace ya 15 años más o menos a dar clase en la universidad, entonces tenía un aspecto bastante más joven.
Y de hecho, el primer año de clase, mis alumnos, bueno, esto es totalmente cierto, cuando acabé las clases el primer año, un grupo de alumnos que me vieron además en las fiestas del orgullo, se acercaron a mí y me dijeron: oye, ¿y tú a qué te dedicas? Porque nos han dicho que te han visto trabajando en un BITS. Todo el año había sido su profesora, pero no era posible que yo fuera su profesora. Me había colado como una loca extraña en sus clases, había estado dando esa asignatura y nadie me había dicho nada. Pero yo obviamente me dedicaba a otra cosa. O si no, en ocasiones, teniendo que hacer alguna sustitución o dando alguna clase, se me acercaba algún alumno, generalmente alumnos, para decirme: esto se te da bien, ¿tú a qué te dedicas? Entonces es como, claro, hay una cierta sospecha de que quizá esto no es lo que te corresponde. Y por otro lado también pasa lo contrario. Cuando, como decía también Sira, abordas cuestiones que tienen que ver con sexualidades, que tienen que ver con cuestiones de igualdad de género, especialmente, quizá no tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, sino, por ejemplo, en Derecho, que hay muchas clases en Derecho, lo que te encuentras es un escenario de bastante hostilidad, ¿no? Y en ese escenario de hostilidad yo he aprendido que el enfrentamiento nunca es la solución, sino que lo que tienes que hacer es trabajar desde una apariencia de todavía más rigor, más seriedad y aplastarles con los datos estadísticos. Yo antes no era muy fan de los datos estadísticos, pero oye, para algunas cosas sí. Entonces, lo que haces es ocupar la academia, aplicar sus normas y tratar de hacerlo de una forma extra rigurosa, porque si no, no tienes ninguna garantía. Me voy a callar aquí y voy a dejar y después seguimos. Yo quería contaros igual desde mi experiencia cómo a veces intento, junto a algunas colegas, intentar romper con esa supuesta dicotomía entre lo académico y lo mamarracho, y para eso os tengo que contar también un poco cómo vivo yo en la universidad, como un horror. Me parece completamente insufrible y a veces me da bastante vergüenza ajena. Pero luego hay gente como Carmen, no puedo hacer la pelota, sino que es verdad, hay gente como Carmen, como otras profesoras, algún profesor, lo cual ya es cuando te explota un ojo, que aparte de tratarte como si fueras una persona, porque supone que se da por hecho, pero eso no es así, no siempre nos tratan como si fuéramos personas, y menos aún a las mujeres, te saben dar clase, entonces ya es la bomba, ¿no? Y entonces, claro, pues en esa estamos, ¿no? Yo luchando un poco, porque además siempre me había dado muy mal estudiar, ya no se me da tan mal, y digo, joder, ya no se me da tan mal, pero es que estos tíos son unos cabrones. Entonces, bueno, y en eso es de intentar ver cómo lo hago para no sentirme mal conmigo misma, por decir, esto es una mierda que haces aquí, si puedes estar en cualquier otro lado, también sabiendo que es un privilegio, por Dios, el unicornio es un privilegio, bla, 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 eso ya lo sabemos, estamos aquí todas juntas. Por ejemplo, con Miren, una compi que hay aquí, con los afectos así, cuando a veces no queremos tomar apuntes, pues nos acariciamos, y en primera fila. Y intentamos romper eso de estar todo el rato así, escribiendo, sí, muy interesante, no sé de qué me está hablando, articulación, bla, bla, pues nos acariciamos y a disfrutar de eso. Luego también otras veces nos extendemos, hay sillas plegables y nos tumbamos porque es que son 2 horas y media escuchando y pues para eso pues me pongo cómoda. Y me pongo cómoda y además te lo cuento, mira, me voy a extender las piernas aquí encima y te voy a escuchar, porque estás diciendo que esto es participativo y 2 puntos sobre 10 son la participación, pues te escucho y te hago ver que no hay participación. Que no hay participación, ojo, tal y como tú la puntúas, porque sí que hay participación, te estoy escuchando. Lo que pasa es que eso nunca es participación. Participación es quien levanta la mano y quien habla. ¿Quién levanta la mano y habla? Ellos, siempre. Nosotras no, nosotras estamos escuchando continuamente, a todo el mundo, cuidando. Que cuidar está muy bien, pero de verdad. ¡Qué aburrimiento! Hay una compañera de clase
que dice, jolín, yo es que, claro, según llegan los profesores el primer día, nos dicen, bueno, pero la pedagogía, 45 minutos y descanso, tal, falso, porque no hay descanso. Esta chica, cuando llega a los 45 minutos, se levanta, se pone su chaqueta y se va. Eso es romper también un poco con esta inercia y hacerles, a mí es que me gusta mucho hacer visible, me gusta resultar incómoda, Carmen a veces lo sabe, yo lo lamento, porque cada tanto que resultar incómoda, a veces no pretendo serlo y pasa. Y bueno, entonces eso, intentamos también ser mamarrachos. Yo a veces estoy en clase y digo, Satanás. Y la gente me mira y digo, ya está, ¿sabes? No pasa, pues Satanás, pues joder, pues no se puede estar todo el rato hablando desde aquí, ¿no? Y así es como, bueno, como vas intentando romper las inercias y también como que los profesores de repente se den cuenta de que están en la vida, ¿no? Que lo que está pasando también es vida, a veces un poco pesada, pero vida al fin y al cabo. Yo quería, como estabas comentando justo, o sea, yo soy una outsider total, soy una outsider, soy una intrusa, como decía Carmen, en el grupo de investigación, en este grupo de investigación, porque yo no soy artista, en la academia, cuando hablo de la academia, porque yo no he hecho un doctorado, hice un máster contigo y muy contenta y muy feliz, pero después de eso, para mí hacer un doctorado era una exigencia que mi situación vital no me permitía. Entonces, yo ayer, cuando estaba escuchando a Mar Núñez, que me encantó la charla que dio, me encantó porque hablaba de como la autoexplotación, como, no sé, pues eso, a qué exigencias nos autoimponemos en muchos casos cuando pretendemos acceder a un lugar que vale, que puede tener muchas debilidades y muchos fallos, pero que al final la academia creo que es un lugar de privilegio, un lugar de poder y un lugar al que muchas queremos acceder. Entonces yo me ponía un poco a pensar y recordaba los tiempos en los que hacía el máster con vosotras, en el que, pues eso, tuvimos la suerte de tener a Carmen como profesora, aparte de, pues, por ejemplo, a Elena Casado, Antonio García, etcétera, y yo estaba, o sea, para mí, yo estaba extasiada en esas clases. Pero claro, estaba extasiada, pero yo venía de currar desde las 7 de la mañana, salía al curro a las 3 de la tarde, me cogía, yo curraba entonces en el Instituto Cervantes, me cogía como 3 medios de transporte diferentes para llegar a Somosaguas y me metía 5 horas de clase, llegando a mi casa más o menos pues sobre las 10:30, a las 10 de la noche. Al día siguiente me levantaba y repetía el mismo proceso porque teníamos clase de lunes a jueves, sin contar que muchos días teníamos que entregar prácticas hasta las 12 de la noche, con lo cual yo llegaba a casa y tenía que ponerme a hacer las prácticas. Entonces, cuando yo terminé el máster, que me había encantado, presenté mi TFM, que me había encantado, me lo pasé muy bien, entrevisté a Luca, estuve en la Facultad de Bellas Artes, o sea, me gustó mucho el trabajo que hice, pero realmente pensaba, ¿puede soportar mi cuerpo esta situación mucho más tiempo? Porque yo tengo que currar, o sea, yo tengo que pagar alquiler, tengo que vivir en Madrid, yo no soy de Madrid. Puedo pedirle ayuda a mis padres, pero no sé, llevo ya un tiempo sin hacerlo, no creo que sea el momento de volver a hacerlo. Y decidí, como hasta ahora sigo pensando, que realmente no me merecía la pena. Y lo hice por una cosa, o sea, que recordaba mucho, por ejemplo, cuando vino María Luz Esteban y hacíamos los itinerarios corporales, tal, y yo sufrí como una crisis de migraña que me volaba la cabeza porque directamente prácticamente no veía, pero era por el cansancio acumulado que teníamos y decidí que corporalmente no merecía la pena. Entonces, creo que bueno, que igual prestar más atención a cómo nuestros cuerpos asimilan las tensiones a las que muchas veces los estamos sometiendo por llegar a ciertas metas, a ciertos objetivos que gozan de un privilegio social, creo que es algo que debemos analizar mucho más y que, por ejemplo, Carmen sí que hace en sus clases. Y que me siento bastante avergonzada. No, pero no por tu clase. De todo esto. A ver, hay varias cosas que has dicho que a mí me interpelan continuamente. Yo en esa época ya no lo soy, lo dejé después de 5 años, pero en esa época coordinaba el máster del que hablas. Y coincidió con la subida de las tasas. Y
yo me empeñaba en recordarme sistemáticamente que estaba coordinando un máster que yo no me hubiera podido pagar. Y eso hubiera implicado, por ejemplo, que no hubiera podido hacer un doctorado, por supuesto, y tampoco estaría hoy donde estoy. Y que de hecho, durante un cierto tiempo, gente que no teníamos familiares en la universidad ni nada por el estilo, mi madre no terminó estudios primarios, por ejemplo, somos de Aluche, ¿no? Mi madre no ha trabajado, nuestras hermanas, ¿no? Viviendo en un piso de 60 metros cuadrados, ¿no? Pero he llegado a la universidad y he llegado a ser algo tan loco como profesora. Cuando a mí me decían, hija, estudia algo que te vaya a sacar las castañas, porque esto desde luego no va a ser, ¿no? O sea, yo soy consciente de que junto con otra gente somos parte de una cierta anomalía histórica. Y es preocupante, y a mí me parece muy preocupante, cómo el encarecimiento de la universidad pública está llevando a que se convierta otra vez en un mecanismo de creación de élites y de generación de privilegios. Y a mí eso me parece preocupante. Y me parece preocupante con otra contrapartida, que es la exigencia de los cuerpos, y de esto se está hablando un montón, también en la academia, porque se habla de cómo se está llevando a un modelo de gestión empresarial dentro de la academia que generalmente está privilegiando fundamentalmente a aquellas personas que tienen una posición más estable, que tienen generalmente auténticos grupos de trabajo que están trabajando, que les permiten firmar artículos de gran impacto y que luego después esto lleva a publicaciones, digamos, casi en sentido, podríamos decir, fabril y, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta idea de el efecto Mateo, ¿no? Aquellos que más tienen, más se les dará, y aquellos que menos tienen, se les quitará hasta lo que tienen, ¿no? Que en el caso de las mujeres se llama efecto Matilda, porque generalmente los nombres de las mujeres incluso desaparecen de todo esto, tal como señaló Margaret Rossiter. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que se muestra de todo esto es qué pasa con esos esfuerzos. Ahora mismo hay gente en la academia muy privilegiada y también hay gente en la academia muy precarizada. Sira, por ejemplo, está haciendo el doctorado, y poder hacer el doctorado supone el esfuerzo de tener que estar trabajando y tener que estar llevando el doctorado al mismo tiempo, ¿no? El acceso a becas es bastante difícil, pero incluso en este momento ha habido tal cierre de entrada a posiciones de personal investigador y docente, docente investigador, que hemos tenido mucha presencia de profesores asociados, muchos de ellos falsos y falsas asociadas, ganando 500, 300 euros al mes, malviviendo para tratar de tener una carrera académica y teniendo la presión de tener que publicar, tener que estar en investigaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo de tener una vida, como quizá esto es secundario, ¿no? Pero es evidente que esto forma parte de este supuesto negocio, ¿no? O sea, que el juego de privilegios y vulnerabilidades es mucho más complejo, ¿no? Y hay una cosa que ha dicho antes Carmen, que tiene que ver con la falta de afectos en la academia, que también ha mencionado Irene, y que también tiene que ver con otra cosa que estamos trabajando por otro lado, que tiene que ver con el punto violeta somos aguas. Y es como, bueno, ciertos afectos no están presentes, pero también están presentes otros supuestos, no son afectos. En este caso, son formas de acoso o formas de violencia que tienen que ver con cómo también hay relaciones de poder y cómo esto se está articulando en esa distribución de los cuerpos. Y que a mí me parece importante señalar que cuando hablamos de situaciones de acoso siempre las hablamos en dos lugares o en tres lugares específicos. Lugares. El acoso tiene que ver con lugares, ¿vale? Generalmente hablamos del espacio de trabajo, el espacio educativo y las calles. Qué curioso que han sido espacios tradicionalmente para los cuales las mujeres se veía como que no era nuestro espacio.
el espacio de trabajo, porque teóricamente los que trabajaban eran los varones, aunque esto sabemos que es un cuento chino, no solo porque las mujeres trabajaran también en el ámbito del hogar, con el tema de la división sexual del trabajo, sino porque aunque no contaran en las estadísticas, las mujeres hemos trabajado en el ámbito público toda la vida. La educación, porque se nos ha excluido mayoritariamente de la educación. Fue en 1910 cuando, por ejemplo, en la Universidad Complutense, que es donde hemos estudiado, donde yo trabajo, se admitió por primera vez a mujeres como estudiantes. Creo que el año antes había aparecido la primera profesora, que fue Emilia Pardo Bazán, y a ella los estudiantes que tenía asignados, todos varones, salvo uno creo, decidieron que no estaban dispuestos a ser educados por una mujer, entonces solamente se quedó este uno. Bueno, ya es indicativo. Y el trabajo y la calle. Y en la calle hay un texto, no me acuerdo ahora mismo de las autoras, se llama La ciudad de las pasiones terribles, que habla del salto del siglo XIX al siglo XX en Londres, y entonces habla de cómo en ese momento que las mujeres burguesas, ¿no? Las que eran las mujeres de verdad, claro, ángeles del hogar y esto, empezaban a tener acceso a la calle a través de las galerías comerciales, aparece la figura de Jack el Destripador, ¿no? Como un elemento de control de esa circulación de determinado tipo de cuerpos por el espacio de las calles, ¿no? Entonces no deja de ser bastante interesante cómo hay una regulación del acceso, y esa regulación del acceso también tiene que ver con marcar determinado tipo de cuerpos, visibilizarlos y señalarlos como no adecuados, como de nuevo intrusos, ¿no? Y esto pues sí tiene que ver con el hecho de ser mujeres, pero no solamente, ¿no? O sea, esto, si aplicamos la interseccionalidad, se complica mucho más. Si hablamos de personas racializadas, si hablamos de personas trans, si hablamos de personas con sexualidades disidentes, si hablamos de personas con algún tipo de diversidad funcional, podemos seguir, ¿no? Y teniendo en cuenta que ya hemos dicho que las tasas, por ejemplo, excluyen directamente a aquellas personas con menos recursos, ¿no? Por lo que esto tiene. Me toca. Parece. ¿Sacamos a alguien del público? Oye, pues, bueno, yo creo que ya en realidad se han tocado muchos temas interesantes, ¿no? Para lo que queríamos tratar. Entonces, solo se me ocurre hablar un poco más de mi experiencia, de cómo he vivido ciertos temas que han mencionado, de la dificultad de moverse entre los dos espacios, la dificultad que implica estudiar un doctorado y a la vez cómo mantenerse económicamente y demás. Yo cuando he hecho aquí lo de la performance y digo lo de la tensión está entre lo mamarracho y lo académico, para mí es real, esa tensión existe porque sí que creo que hay una parte, mucho en mi caso, que me lleva más a lo mamarracho, quizá más desde el plano de la interpretación, de la performance, ¿no? De haber estado ligada quizá también a temas desde el teatro social y demás, y que el espacio académico a lo mejor me genera un poco más de conflicto por la diferencia que implica en eso. No significa que no me interese, evidentemente me interesa, pero siempre me pasa un poco ahí esa ambivalencia entre un lugar y otro. Entonces, justo al hilo de lo que han hablado de la precariedad o de cómo estar también incluida en el espacio académico, en mi caso, por ejemplo, yo también estoy estudiando el doctorado como Sira, Carmen me lleva la tesis, y entonces ahora mismo estoy en una situación de completo privilegio. ¿Por qué? Porque he podido conseguir una beca, de las pocas que hay, con lo que implican los recortes que se han hecho también en ese tema, y ahora mismo digamos que sí, es una posición desde la comodidad de que te estén pagando por hacer tu investigación. Pero claro, antes de eso ha venido la posición de la incomodidad, que es cuando estás en el límite de decir esto no lo puedo sostener, no lo puedo mantener, no lo puedo compaginar con un trabajo. En mi caso han pasado 2 años hasta que me han dado, creo que casi 2 años hasta que me han dado esta beca, y en ese periodo he estado trabajando en un bar en Lavapiés, dando clases en una academia, trabajando en temas de comunicación, agencia de comunicación y demás, o sea, compaginando todos esos horarios
del terror, que a veces, por ejemplo, en tema de agencia, sales de tu casa y vuelves 12 horas más tarde, porque eso, los horarios no se respetan en absoluto en cuanto a horarios laborales. Y claro, a mí ahí, pues, si lo hablo un poco más desde lo emotivo, desde lo que me generaba y me pasaba por el cuerpo, era una sensación de que aquello no era compatible de ninguna forma. Que también yo me veía fuera de sitios más desde la academia, cuando iba, por ejemplo, a un congreso o a cosas así, había que hacer malabares para organizar los horarios laborales para poder asistir a eso, pero a la vez, si estabas en el doctorado, tenías que seguir asistiendo a estas cosas para ir completando tu currículum. Y entonces, pues, por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba en este bar, que era muy chocante, ¿no? Estar en un momento dado poniendo cervezas y al día siguiente escuchando toda una performance de palabras complejas, de citas, de no sé qué, que evidentemente es como se mueve ese lugar y hay que trabajar para, como ha comentado también Carmen, hacerlo más inclusivo y que haya representación de distintos cuerpos, distintos tal, pero es verdad que a mí en ese momento me parecía muy chocante y lo que me sentía era completamente fuera. No tenía tiempo para leer todo lo que tenía que leer, me sentía también que al expresarme no sabía expresarme de la misma manera, no sé, a la vez creo que también en los otros contextos, por ejemplo un contexto de un bar, se aprende muchísimo también a nivel sociológico de lo que viene y cómo la gente se relaciona y demás, pero en el ámbito de lo académico me sentía fuera. Y bueno, yo estuve a punto de dejar el tema del doctorado porque lo veía incompatible y de pronto, después de echar 80 becas, porque el tema de echar becas es otra odisea, que es como un juego de la PlayStation que tienes que ir pasando fases hasta que al final te dan un premio si es que llega, pues después de ganar una de estas partidas del horror y me dieron la beca, cambió la situación. Y ahora, claro, ¿no? Pues también tengo esta incomodidad de, bueno, es muy cómodo venir aquí vestida de mamarracha y decir cómo me oprime las normas de la APA y la academia, el horror, pero al final me estoy dedicando a la academia al 100%, ¿no? O sea, tengo esa posibilidad de decir que ahora mismo es en mi trabajo, de hacer una investigación y que me paguen por ello. Entonces, conciliar esos dos universos es complicado y en mi caso lo noto también mucho cuando hablo con colegas que no están en el mundo de lo académico y les hablas con palabras que te miran como, perdona, me ha explotado un ojo, no entiendo lo que estás diciendo, y es también un poco esa toma de realidad y de decir, bueno, está muy bien participar de esto, pero yo no quiero dejar de ocupar también otros espacios o incluso me gustaría también colonizar espacios de la academia desde lo mamarracho, o sea, no sé, ocuparlos también desde ese lugar, ¿por qué no poder utilizar, yo qué sé, herramientas del teatro también dentro de lo académico? ¿Por qué no repensar de verdad el tema de cómo se dispone una clase, de que una persona sea la que habla y 80 están escuchando? Que siempre lo hablamos en las clases y sé que hay el profesorado que es más receptivo a este tema, a decir, ¿por qué siempre tenemos que relacionarnos desde aquí? Pero luego la realidad material es que las clases son así, hay mesas que están incluso fijas en el suelo, para que no se te ocurra ni por asomo moverlas, no vaya a ser que nos veamos las caras y nos dé un ictus ahí, o sea, no, por favor. Entonces, sí es verdad que ya que estamos hablando del máster, nos estamos haciendo aquí una publicidad increíble, pero porque es el espacio en el que nos hemos conocido, a mí sí que me abrió ahí una puerta y determinadas asignaturas y clases y profesores como Carmen, por ejemplo, que es estupenda y la queremos mucho. No, pero es verdad, Carmen y otra profesora, Elena, Pablo, o sea, no están aquí, pero los queremos también, ¿no? Que no se preocupen. Entonces, como también sí que a lo mejor abrieron el espacio a poder tratar temas desde lo académico, pero desde otro sitio. Me acuerdo que en una de las clases de Carmen, lo siento, que estás aquí sentada y es así, pues nos disfrazamos con este delantal que tiene aquí Carmen puesto, hicimos ahí una performance, nos vinimos arriba y nos subimos hasta en la mesa de la profesora, de pie, con los zapatos ahí puestos, bueno, fantasía. Entonces, bueno, que yo eso nunca lo había hecho, entonces dije, esto está... ¿Qué? Es verdad, por eso, por ejemplo, fue una propuesta de hacer la clase de otra manera sin estar sentadas y demás.
Entonces yo creo, por eso lo quiero ver, que bueno, que sí que hay una esperanza en una reconciliación, que creo que cada vez más sí que hay personas que están ocupando ciertos espacios y que no se quieren amoldar a los señoros, como hemos hablado, de camisa de cuadros y chaqueta tal y cual, y que eso está bien, y que quiero verlo desde la esperanza por esa parte, porque también el espacio de la academia puede ser nuestro, pero desde el mamarrachismo o como nos sentamos. Sí. Ah, sí, que como has levantado algo, te doy la palabra. No, bueno, pues por seguir, que me ha venido a la cabeza, por seguir con las tensiones, ¿no? Es verdad, totalmente de acuerdo en que podemos ocupar el espacio académico desde lo mamarracho, pero a la vez, por lo que comentábamos antes de la necesidad de legitimar nuestra posición como académica, partiendo desde nuestra posición de género, ¿no? Desde nuestras orientaciones sexuales, yo me pregunto, o me ocurre, ¿no? Bastante tensión a la hora de ocupar esos dos espacios sin perder legitimidad o reconocimiento. Me pasa, algunas igual ya os lo contamos con la presentación de las poscotorras, ¿no? Pero me pasa pues la necesidad de ponerme caretas, gafas, ¿no? O sea, como... Porque creo, y esto yo creo que, no sé si es vuestra experiencia, pero bueno, pues por preservar esa posición en ese otro lado. Y a mí personalmente me pasa, o sea, no sé si a vosotras o ha pasado alguna vez, pero como que creo, y esto puede ser, bueno, pues algo que tengo muy interiorizado, que creo que, bueno, pues que no se me vea, ¿no? Que soy una poscotorra en determinado espacio, y esto lo siento, pero... Y hay en otros en los que estoy orgullosa y totalmente del mamarrachismo, pero bueno, esto es algo que personalmente encarno y que es por todo lo que decía también Carmen antes de la necesidad de ocupar una posición y de que sea reconocida desde ahí. Yo es que personalmente creo que es necesario, quiero decir, a ver, yo creo que es falsa esta dicotomía entre academia y mamarrachismo y que los tránsitos son continuos, lo hemos visto, pero al mismo tiempo también se producen. Y como sabemos que hay determinado tipo de performance, pues hay cosas que a lo mejor yo no voy a hacer en las clases. Yo no me voy a presentar en las clases, yo que sé, de determinada manera. Yo voy a llevar el primer día vistiéndome muy seria y tratando de ser muy seria y muy rigurosa. Y no voy a contar determinado tipo de cosas que he hecho ni espacios necesariamente en los que he participado, o lo voy a hacer dependiendo de cómo vea o bien el grupo, o cómo circulen las cosas, o cómo vaya a funcionar. O sea, el año que estuve en el máster, en el caso de este, bueno, un par de años, porque el segundo año no sé por qué se decidió pasarse, pues se dieron determinado tipo de circunstancias, pero hace un par de años tuve un grupo en el máster que estaba, podríamos decir, con un par de haters o trolls directamente en el aula, y me llevó a tomar una actitud completamente diferente, donde de repente una asignatura que tenía mucho más abierta la até muchísimo más. Y tuve que mostrar todo el rato porque se me estaba cuestionando. En fin, de hecho, bueno, un alumno que apareció allí el primer día, de diferentes circunstancias, me mandó una carta explicándome que quizá debería aprender a dar clases y otra serie de cuestiones. Bueno, fue más complejo, pero bueno, da igual. Que me parece guay que no esté de acuerdo con lo que estaba planteando, pero me parecía un poco atrevido teniendo en cuenta que no había estado en ninguna sesión previa y bueno, en ese caso se dieron unas circunstancias particulares, pero en fin. Pero más allá de eso, yo quería decir otra cosa. Que también no tienes por qué mostrar eso, no tienes por qué mostrar todo en la academia. Y luego después, que también lo hemos hablado, yo en este momento, claro, ¿qué sentido tiene que me vaya a ocultar a estas alturas? Primero, a estas alturas de mi vida, que ya en realidad me da todo un poquito bastante más igual que hace unos años, y sobre todo teniendo en cuenta que cualquier alumno me puede googlear y puede verme en diferentes
días, en diferentes escenarios y pues no. O sea, no necesito ponerme una peineta para llevarlo con orgullo, yo qué sé, pues ahí vamos y ya está. Y lo que sí que es verdad es que sí que ha habido momentos, y hay muchos momentos, en los que te toca otra vez más salir del armario, no solamente como bollo, sino como un montón de cosas más, ¿no? Y esto genera una sensación sistemática de un poco de estrés, porque es como, bueno, ¿y ahora cómo van a tomarse esto? Sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las audiencias, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que fui a dar una charla sobre teoría queer en la facultad, que fue en el aula autogestionada, me lo había pedido un grupo de estudiantes y dije, vale, ahora ya vas a salir definitivamente del armario en la facultad, que en fin, que era una chorrada, o sea, yo ya estaba fuera del armario, pero era como delante de los estudiantes, contando tal, y ojo, esto llevó a que un blog de unas estudiantes, de repente me saltó no sé cómo, que hablaban de qué te ha dicho esa puta bollera, ¿vale? Que luego después resulta que estuve interactuando con ellas y tal. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y con las que tienes que lidiar, ¿no? Es parte del business, ¿no? Entonces, pues bueno, toca lidiar con ello. Y sobre todo, pues eso, a los haters, me hago. Sí, extinción. En esas de lo de... O sea, que no paramos de meternos con los profesores, porque son completamente horrorosos, y es verdad, punto, y aparte. Luego yo creo que también hay una cierta responsabilidad nuestra de las alumnas de tal vez en algún momento parar los pies a algún compañero que se está convirtiendo en un señor y tiene 20 años. O que ya es un señor. Aunque ya es un señor, pero yo creo que tenemos que hacer algo, y nosotros alguna vez lo hemos intentado lidiar con algo. Y me acuerdo uno gracioso. Bueno, teníamos un texto muy complicado de un señor que se llama Latour, y estaba el profe explicando el texto diciendo, bueno, es muy complicado, pues entiendo que no lo hayáis entendido bien o del todo. De hecho, pues yo, estos profesores así humildes que dices, mientes, pero te lo agradezco, que dice, yo tampoco lo entiendo muy bien. Y entonces hay un alumno que ese día pues estaba encantado de conocerse, levantó la mano y dijo, pues yo lo he entendido muy bien. Y el profesor, jolín, qué guay, muy bien. Y porque justo antes otro compañero, claro, es que esto es importante, perdón, justo antes otro compañero del aula había dicho, jolín, es que no lo he entendido, entonces el profe para quitarle hielo, no, claro, es que es muy complicado, entonces va el otro y dice, es que además es como, si no aportas, aparte, o sea, de verdad, fuera. Y luego, bueno, siguió la clase y volvió a decir el profesor, no, porque este concepto, si os fijáis, es que de verdad, ¿cómo es este autor? Es que en realidad no lo explica, está hablando de este término, pero no lo desarrolla tal. Y levanta la mano otra vez, este tipo, para decir, sí lo dice, en la página. Entonces, según terminamos la clase, yo es que soy muy bruta, estoy ya muy enfadada, ya no lo soporto. De hecho, a veces cuando me empiezan todo el rato a hablar ellos y empiezan a discutir entre compañeros, yo me cojo el móvil, le pongo el Twitter y me divierto mucho más y aprendo muchísimo más con Operación Triunfo que con vosotros, de verdad, son muy aburridos. Cuando terminó la clase se lo dijimos, salí y dije, no digo que todo el mundo tenga que ser así, podéis querer ir a la universidad a tener amigos, no en mi caso, según parece. Y se lo pregunté y dije, ¿por qué lo has dicho? O sea, ¿por qué has tenido que levantar la mano muy entera? O sea, que decir, que la otra persona que había dicho que no lo entendía se ha sentido muy mal. No lo entiendo, no pasa nada, hay gente que entiende cosas y otra gente que no. Y yo sí, efectivamente, de hecho esta conversación tú me la estás entendiendo y yo sí. Entonces podemos seguir si quieres con esta reflexión y si quieres te cito a alguien para que me escuches. Entonces, bueno, que yo creo que está bien que entre nosotras, cuando vemos a un monstruito, pues lo digamos, y cuando el monstruito somos nosotras, pues también, porque también nos puede pasar y a veces pasa. Pero sentimos decir que no es lo mismo, aún así. No es lo mismo cuando nosotras somos pedantes que cuando lo sois vosotros. Tiene absolutamente nada que ver. Sí, antes decía Carmen, por ejemplo, que en nuestro grupo, en nuestro año, que
que a mí ya me han venido como recuerdos súper nostálgicos, rollo a salir de clase de cuando estábamos haciendo el máster y era como que... Pero es verdad que también, o sea, se dieron igual ciertas dinámicas y sí que había un grupo de personas que estábamos como muy, no sé, como muy abiertas, como muy para hacer cosas, no sé, me acuerdo que estuvimos también en sociología ordinaria y tal, pero también es verdad que había un núcleo ahí duro que no había manera de despertar, que eran estos señores desde que nacieron, que recuerdo que cuando, volviendo otra vez a los itinerarios corporales, donde muchas de nosotras contamos, pues no sé, experiencias tipo he pasado por una anorexia, no sé, temas sobre, por ejemplo, tengo problemas de endometriosis o tengo una regla súper dolorosa o he pasado por una situación quirúrgica que me ha dejado secuelas, o sea, cosas que yo creo que eran como muy, o sea, como muy de tripa. Hay gente que realmente fue capaz de contar todo esto y soltarlo delante de una clase. Hubo gente, en concreto hubo un tío que dijo que es que su itinerario corporal se basaba en que en el metro lo apretaba mucho cuando venía a clase, ¿sabes? Entonces, el nivel de implicación yo creo que era muy diferente. Y luego también pensar en ese tipo de cosas me da un poco que pensar y reflexionar sobre por qué al final pasa que somos en general, o no sé, o en un porcentaje altísimo que no sé cuál es, pero seguro que tú, Carmen, lo sabes, y seguro que mi también lo sabe. Lo sabes todo. Eso es los datos. Pero me pregunto, ¿por qué somos siempre las mujeres las que nos dedicamos o queremos dedicarnos a los estudios de género? O sea, ¿cuántos hombres hay que Bueno, hagan a ver, los estudios de género? hay algunos, pero bueno, pero sí que es verdad que hay una visión generalizada de que el género tiene que ver con mujeres, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el género tiene que ver con algo que no es universal. Los hombres se dedican a lo universal medido en base a esa mirada androcéntrica, donde la forma en la que se describe el mundo de los varones, que además aparece, los varones pueden permitirse el lujo de mostrarse como descorporizados, como sin tener sexo, sin tener cuerpo, sin tener sexualidad, sin tener cargas a su cargo, ni nada por el estilo. Si buscáis en Google funciona para estas cosas. No os voy a mandar una estadística, no, os voy a mandar a un vídeo de Irazu Varela, creo que es el del hombre champiñón. Es muy grande. Entonces, ella lo que hace es coger el concepto del hombre champiñón, que es un concepto que desarrolla Maya Pérez Orozco, que es una economista feminista, cuando habla de cómo en el marco de los cuidados, esta construcción de la esfera de los cuidados como una esfera fundamentalmente ocupada por las mujeres, que atienden las mujeres, pero que sin embargo es fundamental para la vida, pero se desvanece de todo esto, ¿no? Y entonces dice, claro, cuando se construye esta visión del homo economicus, del homo que va a trabajar, etcétera, como sin cargas, sin discapacidad, independiente, sin necesidad de que nadie le cuide, ¿no? Ni de cuidar a nadie, dice, es como el hombre champiñón, porque aparece de la nada. Y aparece de la nada porque en realidad no existe, ¿no? Parece que está, surge como un champiñón, porque todos y todas, a lo largo de nuestra vida, al menos cuando hemos nacido, hemos dependido de los cuidados de los demás. Y a lo largo de nuestra vida vamos a tener que ser cuidados y cuidadas en diferentes medidas, en diferentes grados, y probablemente vamos a tener que cuidar o autocuidarnos, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, todo se articula en base a esta figura, ¿no? Por eso habla del hombre champiñón, me parecía muy interesante. Pero sí queda un poco esa sensación, ¿no? Como que, de alguna manera, todo el escenario, todo el marco social se construye para que los varones puedan pensarse sin esa necesidad de pensar el cuerpo o sin esa necesidad de pensar el género, ¿no? Y yo creo que eso es preocupante, porque lleva a que, por otro lado, tiene sentido, porque se construye como un espacio de neutralidad, pero en realidad es un espacio de privilegio, ¿no? Pero el privilegio es muy difícil de desprenderse,
porque yo no lo he visto como privilegio, es lo que me corresponde como de naturaleza, de suyo. Entonces, si me corresponde de naturaleza, pues, y me dicen que eso no es lo que me corresponde, sino es un privilegio, pues a lo mejor tengo que renunciar a lo que yo he entendido que me corresponde. Y renunciar a eso quizá no me va a costar mucho, ¿no? Sí, yo quería, bueno, que no, o sea, súper de acuerdo con que los hombres se dediquen a las teorías del género, pero a mí me da un poco de miedo o sospecha, bueno, pues esto que pasa, ¿no? Que cuando se masculinizan las profesiones se empiezan a profesionalizar, y ahora que creo que sí que está habiendo bastante interés, bueno, pues por parte de las políticas públicas, ¿no? De que los hombres empiecen a tratar estos temas, me da un poco de miedo esto, ¿no? Que de repente el feminismo o las teorías de género empiecen a tener más legitimidad cuando son impartidas por un hombre, o cuando hay un hombre, y esto pasa, o sea, también desde dentro del feminismo, ¿no? No, mira, es un hombre hablando de esto, y parece que ya pues vuelve, ¿no? Como a esa posición de será verdad, o sí que tiene que, o sea, y me da un poco de ahí de cosas, por ahora, porque veo que pasa dentro de también el feminismo institucional, hay mucho interés de ciertas posiciones, ¿no? Ciertas figuras masculinas que están empezando a tener un montón de reconocimiento, muchísimo privilegio, parece que queremos que vengan a los actos institucionales, a los actos públicos, porque esto, bueno, pues le da cierta calidad, ¿no? Al asunto, y a mí esto también es algo que creo que, bueno, pues que a ver qué pasa, ¿no? Y también muchos hombres yo creo que se están dedicando ahora a esto, no pasa precisamente por esa autocrítica, no pasa por encarnar o por ceder privilegios, no pasa por perderlos, sino simplemente sumar un privilegio más, que es dedicarte a cuestiones que siempre han estado, ¿no? Espacios muy masculinizados, solo que hablando de la teoría del género. No sé si lo pensáis, pero vamos, y que me parece estupendo, que parece que, o sea, que también decimos tiene que haber hombres, o los espacios de deconstrucción de la masculinidad hegemónica tienen que partir de los propios hombres, tal, y súper de acuerdo con eso, que se generen esos espacios, pero me da un poco de, o miro con recelo o con sospecha, el que se empiece a legitimar más por la presencia de hombres dentro de